El impacto que vamos a tener en Paraguay va a ser muy fuerte porque hay una cuestión que hay que siempre tomar en cuenta en cualquier cuestión económica. Los shocks externos provocados, en este caso por una guerra, tienen influencia no solamente sobre los países que están directamente involucrados en la guerra, sino sobre otros. ¿Por qué? Porque el mundo se encuentra hoy intercomunicado de una manera como nunca antes se había visto en el mundo. Entonces, hay cambios repentinos o cambios súbitos en la economía. En primer lugar, el comercio. Vamos a tener una mayor dependencia todavía energética, porque no nos olvidemos que Paraguay tiene lo que se llama una dependencia, obviamente, del gas y de los combustibles y en general. Y esto va a empezar a subir de una manera tal que obviamente va a afectar a nuestra producción. Y no solamente a la producción agrícola, sino que a todo el proceso de comercialización y de consumo en general. Y cuando nosotros vemos que esta disrupción en términos precisamente de dependencia energética se va a llevar a cabo, entonces tenemos que tomar en cuenta que estamos ante una situación en la que nosotros no podemos dejar de lado algo también importante. Debemos tomar en cuenta que la otra cuestión disruptiva que se está viendo hoy en el mundo es el tema de los mercados financieros. O sea, el mercado financiero se está viendo afectado por las sanciones que se le está incluyendo, en este caso a Rusia, por el cual, como sabemos, ese tema del SWIFT, de una u otra manera nos va a hacer perder comunicación, es decir, interconexión finalmente, o las mensajerías financieras. Y el SWIFT, como sabemos, ese sistema de mensajería financiera que hoy aglutina aproximadamente a 85.000 entidades financieras. Es cierto, también Rusia ha venido desarrollando con China estos temas de mensajería financiera para las transacciones directamente interbancarias en la red, pero en el sistema que ellos tienen no llega ni tan siquiera todavía a la fecha a 8.000 entidades financieras. En consecuencia, cuando nosotros vemos que va a haber una afectación mundial, que de hecho nosotros ya estábamos teniendo, la primera afectación grande que ya se tenía en la economía y que venía arrastrándose ya antes de la pandemia y todavía más con la pandemia, era el tema de la inflación, en primer lugar, y el exceso de deuda. Tanto la inflación como el exceso de deuda son políticas públicas provocadas lamentablemente por los estados y por los gobiernos, que siguen siendo administrados, siguen siendo analizados y sobre todo puestos en práctica por políticos que no pueden salirse del pensamiento neo-keynesiano, es decir, la de proporcionar mayor demanda agregada a través de lo que se denomina el crédito artificial. Y de esta manera no podemos estar saliendo de este círculo vicioso. El exceso de deuda, y vamos a ir a Paraguay, que vamos a llegar a este año a casi el 38%. El problema que ya se está viendo con el tema de la inflación, que podría llegar al 8% a cerrar este año. Incluso se podría dar una situación que ojalá no ocurra, de llegar a 2 dígitos. Si nosotros sumamos estas dos cuestiones, estos dos arrastres que estamos teniendo, la inflación y el tema de lo que se llama el exceso de deuda, porque para Paraguay es un exceso de deuda el tema de llegar al 33, 34 y luego al 38% para este año. Eso implica necesariamente que nosotros vamos a tener que empezar a darnos cuenta
que la economía paraguaya, pese a haber obtenido la estabilidad monetaria y una suerte de sostenibilidad fiscal, que las estamos perdiendo, implica que nosotros tenemos que mirarnos los paraguayos por dentro y ver qué es lo que tenemos que hacer, porque caso contrario, si nosotros no fortalecemos nuestra economía en términos internos, pues el proceso competitivo y obviamente de cada vez más disrupciones en el tema financiero, llámese el SWIFT, disrupciones en el tema energético, llámese el gas y el petróleo, le va a arrastrar al Paraguay a tal punto que no va a poder sortear esos inconvenientes porque sencillamente la producción de nuestra economía está supeditada, como sabemos, a temas que están directamente relacionados a la producción agropecuaria en particular. Y eso significa que una producción agropecuaria en particular requiere de la movilización permanente de esos activos energéticos de los cuales estamos viendo, que son el gas y sobre todo todos los derivados del petróleo, el combustible en general, sin descuidar el tema de ese mercado financiero que a través del SWIFT de alguna manera ya va a afectarnos porque sencillamente esto se puede agravar si no existe una pronta resolución del conflicto que hoy tenemos en Europa, en el Asia, básicamente.